profesor, somos el grupo número 4, quien les habla Mari Carmen Aliaga, y vamos a exponerle en esta oportunidad la razón de que la empresa pierda siempre, el capítulo 3. El autor en este caso nos habla acerca de las distintas perspectivas que tiene la empresa, al igual que la reacción que tiene esta ante las diferentes leyes que se promulgan y que se establecen, que estas le pueden afectar de manera positiva como negativa, de forma directa como indirecta, y también de promover su desarrollo en algunos casos. Nos habla en el contexto de Estados Unidos, en este caso, viendo las reacciones de estas empresas. Hemos rescatado de los dos puntos de récord de casos perdidos, en este caso, y de las anteojeras de los ejecutivos, varios ejemplos importantes que nos van a ayudar a ver las diferentes reacciones que tienen. Uno de estos ejemplos, el más significativo a mi parecer, ha sido la división de los grandes monopolios en Estados Unidos, según la ley Sherman Act, que esta lo que establecía era la disolución de estos grandes monopolios, afectando de manera directa a esos monopolios el quitarle el poder de mercado y la decisión de venta, quitándole así este espacio de mercado y dividiéndolo en muchos más ofertantes, aumentando la oferta y dándole este poder de precio al mercado mismo. También hemos encontrado diferentes ejemplos, los más rescatables fueron estos 4, que fue la eliminación del trabajo infantil, revelar información y de las actividades reguladoras, los sindicatos legales y respetables y la ley sobre la pureza de los alimentos y medicinas. Me pareció interesante de la eliminación del trabajo infantil, porque ellos lo plantean de una manera bastante estricta. Vamos a eliminar este trabajo infantil para poder hacer que estas personas, estos niños se desarrollen y sean personas de bien en el futuro, profesionales, que nos van a rendir mayores frutos, mayores utilidades en un futuro. Hemos tratado de ampliar este tema y llevarlo al contexto nacional, verlo desde el punto de vista de la empresa, desde el peruano, por decirlo de alguna manera. Examinando algún tipo de ley, son varias en realidad, algunos tipos de leyes que han afectado de manera directa o indirecta a las empresas peruanas. La primera es la reforma agraria, que hemos visto con el paso de los años y que se dio por la expropiación de distintas haciendas a los capataces para poder entregárselas a la población campesina, de acuerdo a las horas y el tiempo que estaban trabajando en estas haciendas. A estas haciendas se les pagaron con bono que hasta el día de hoy todavía se siguen cobrando, por decirlo de alguna manera, porque todavía no se han terminado de pagar. Esto tuvo efectos negativos con respecto a la oferta, ya que estos campesinos muchas veces no tenían la capacidad para poder desarrollar de la misma manera este producto, y por lo tanto hubo una reducción drástica de la oferta y muchos problemas económicos en esa época. Otro ha sido la ley de promoción y formalización de la microempresa. Aquí podemos ver uno de los ejemplos que ha afectado de manera positiva a la empresa. ¿Por qué? Porque ha promovido la microempresa y las pymes, la mediana empresa. Esta fue una ley 28015 propuesta el 7 de julio del 2003 que brindó un claro apoyo. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era incrementar el empleo sostenible, la productividad, la rentabilidad, la contribución con el Producto Bruto Interno y el mercado interno junto con las exportaciones. Ayudar a estas pymes, a estas microempresas para que se puedan desarrollar, incentivo al mercado. Otra es la Ley de Protección General del Ambiente. Muchas empresas lo respetan, pero muchas empresas también se opusieron, tipo como Yanacocha, que tuvo problemas y fue multada. Otra de las importantes leyes ha sido la legislación laboral salario mínimo. Como ustedes pueden ver, desde el año 97 se propuso el primer salario mínimo, que era de 300, un salario bastante bajo, pero de acuerdo a la fecha. Y a la actualidad, el primero de junio del 2012 en adelante, se propuso el salario mínimo de 750. Esto tuvo una repercusión bastante grande con respecto a las remuneraciones y reducción del personal que se tenía en diversas empresas, en especial en las que son pymes y microempresas, al tener que reducir su personal por no poder pagarle o sustentar este salario mínimo, que pasó de 675 a 750 nuevos soles, teniendo si bien una reacción negativa con respecto a esta nueva ley porque aumentaba los sueldos de sus empleados, pero positiva con respecto a la población. Es uno de los ejemplos claros que el autor nos brinda en el libro. Cuando la empresa tiene que ponerse en el papel de ogro o malo con respecto a esta nueva ley, porque si bien no le afecta tan directamente, lo que está haciendo es moverle su flujo de efectivo y no generarle la misma utilidad, por tener que subirle el sueldo al empleado.
Otro de los que hemos encontrado es la publicidad tabaquera. Si bien esta ley todavía no sale, pero ha sido aprobado ya como proyecto de ley, que se va a negar todo tipo de promoción, bien sea televisiva o por carteles, de tabaco, para poder así disminuir el consumo de este. En este caso, las empresas tabaqueras sí se han puesto con el papel de ogros. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer esto es hacer que se reduzca su demanda de tabaco al no ser promocionada. Simplemente va a ser una promoción boca a boca, en lo cual eso le va a reducir demanda, puesto que esto le va a afectar directamente. Pero, ¿por qué si las empresas tienen esta capacidad de buscar negocios, poder hacer tratos y adaptarse a diferentes aspectos, no tiene esta capacidad de adaptación también con estas leyes? Tomarlas para su propio beneficio. Muchas veces porque estas van contra su flujo de efectivo, es decir, que les afectan económicamente, que las afectan en sus ventas, no pueden exportar, no pueden importar, o les aumentan los aranceles. O también los multan muchas veces por no cumplir las normas, bien sean ambientales, como es el caso de Yanacocha. Lo que podrían hacer esas empresas es tomar un punto de vista de la empresa y tomar el punto de vista de población y juntarlos, unirlos para poder crear bien, o adaptarse a esta norma, o bien buscar la solución para que puedan convivir de alguna manera y que no les afecte de tal forma para que ellos puedan seguir su flujo de efectivo continuo y que no tengan tantos problemas con las leyes. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las razones de la oposición, según Ted Levitt. Bueno, él nos dice que el sector empresarial estaba en contra o estaba en oposición al área social y administrativo del entorno del gobierno. Una de las razones es el temor a los impuestos elevados. Bueno, el artículo nos indica que las empresas tenían temor a que se creen nuevos programas de ayuda social, como por ejemplo la ayuda contra la pobreza. Al crear nuevos programas se crean nuevos impuestos, los cuales a las empresas les eleva sus costos, y esto los perjudica. Pero hay que ponerse a pensar que estas leyes, en la mayoría de las leyes, uno ayuda a otras personas, y creo que desde el punto de vista del grupo es bueno ayudar a los que más necesitan, como por ejemplo la ley de electrificación rural, que aparece en nuestro recibo de luz, con una parte de todo el recibo que pagamos para las ayudas de diferentes lugares rurales que no cuentan con luz. A continuación hablaremos de los intereses mancomunados del sector. Ted Levitt nos explica que si la expansión de la administración afecta la libertad o limita la libertad de algunas empresas, por ende limita a todas. ¿Cómo puedo explicar esto? Por ejemplo, en el rubro de discotecas, si el gobierno, el Estado, pone trabas para la ejecución de diferentes eventos de las discotecas, ¿quiénes se ven perjudicados? El rubro de cervezas, licores y gaseosas. Por ende, ellos saldrían a defender o a oponerse al Estado, debido a que sus ventas pueden disminuir o se pueden ver afectadas. El tercer subtema es acerca del temor al cambio. Bueno, nos explica que las empresas en la vida cotidiana sufren diferentes tipos de cambios, las cuales podríamos darnos cuenta de la entrada y salida de personal, diferentes cambios internos de la empresa, los cuales pueden ser manejados. Pero el problema acá es los cambios externos. Hablamos del consumidor y de las competencias. Si en el momento que la empresa está en su mejor apogeo o en su mejor desarrollo, entran al mercado diferentes tipos de empresas con el mismo rubro, es un impedimento a seguir siendo la mejor empresa. Y bueno, seguimos al último subtema, que es el temor a un Washington poderoso. En este tema nos explica de cómo, si el Estado está siempre tratando de mejorar como Estado, ser el mejor, se preocupa menos en lo interno y deja descuidado el sector empresarial, o sea, lo de adentro. Y ese es el temor a que las empresas puedan quebrar por la ambición de los Estados por ser el mejor.
En el artículo nos pone un ejemplo acerca del presidente Truman de Estados Unidos, que estaba en conflicto ideológico y confrontaciones con el Oriente, con la parte occidental y oriental. Pragmatistas deficientes. Antes de entrar a saber qué son los pragmatistas deficientes, tenemos que tener en cuenta la definición de pragmatismo. El pragmatismo fue una escuela filosófica creada en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué es el pragmatismo y por qué se caracterizó? Se caracterizó por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. Por otro lado, rechaza la existencia de verdades absolutas y nos da a entender que las ideas son provisionales. Eso quiere decir que sufren cambios. Y al sufren cambios a la luz de las investigaciones futuras. Una vez que tenemos en cuenta la definición de pragmatismo, podemos entrar al tema para saber qué es lo que nos quiere dar el autor como pragmatistas deficientes. ¿Qué es un pragmatista deficiente? Primero, cuando la empresa, medidas que se le brindaba al sector empresarial, les hubiera traído beneficios a largo plazo y hubiera habido un pragmatista razonablemente inteligente y hubiera identificado este tipo de beneficio que le iba a traer al sector empresarial, otro hubiera sido el caso, ya que hubieran apoyado a lo que tanto se oponían. Bueno, ahora el autor, ¿qué nos quiere decir con pragmatistas deficientes? Un pragmatista deficiente es aquel hombre de empresa el cual está desinformado, como por ejemplo en temas de regularizaciones de empresas, expansión de la administración y medidas de carácter visual. Cuando un hombre de empresa está desautorizado en todo este tipo de temas, esto quiere decir que tiene una falta de entendimiento en el mundo exterior, lo cual solamente lo deja ver en lo que él se basa interiormente sobre la empresa. El autor, por otro punto, nos habla del mundo aislado. ¿Qué es el mundo aislado? El mundo aislado es un profesional exitoso, el cual trabaja en una empresa, va a tener un rango más elevado. Y al tener un rango más elevado, estará menos preparado para entender los cambios propuestos en el mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que un profesional exitoso, cuando tiene más deberes que cumplir en la empresa, esto va a generar que solamente se base en lo que él tiene, en los deberes que tiene que cumplir, y dejando de lado todo lo que tenga que ver con lo exterior. Lo que no tenga que ver con su rubro no lo va a tomar en cuenta. Solamente se va a basar a lo que le interesa. Podría leer cosas públicas, pero va a leer cosas públicas del exterior, lo cual va a ser breve y no va a influir en el conocimiento que él tenga a futuro. Bueno, finalmente, a modo de ejemplo, tenemos un ejemplo internacional, el cual es de España, que crearon una nueva legislación, el cual que iba dirigida a las empresas, en donde se buscaba dividir las funciones estatales de las empresariales, las cuales iban a beneficiar mucho a las empresas, pero a pesar de que buscaban la mejora para las empresas, de acuerdo a que las empresas no quieren tener nada que ver a cambios que sean con lo externo, como por ejemplo leyes que, sin importar que estas leyes beneficien siempre, se opondrá, debido a que existe una desconfianza con sectores externos a la empresa, debido a que tienen un sistema ideológico ya establecido, lo cual no cambiará así genere beneficios a futuro. Voy a exponer uno de los aspectos más importantes del capítulo 3, el cual es algunos que empezaron su carrera en la cima. Bueno, en este punto el autor menciona que existen dos tipos de caminos para llegar a la cima, el cual es para aquellas personas que luchan durante mucho tiempo para obtener un buen cargo o
una buena empresa, y por otro lado para aquellas que lograron llegar al mismo punto pero sin mucho esfuerzo, es decir, tuvieron el lujo de llegar directamente a la cima. En este aspecto, el autor menciona que es claro que haya una evidente diferencia entre los dos tipos de personas, pues llegaron al mismo punto pero de forma diferente. La visión de una persona joven. El autor dice que cuanto más joven sea la persona que obtuvo un cargo importante, su visión será mucho más amplia y las actitudes no serán tan rígidas, pues tendrá claro que los objetivos de la empresa van a verse afectados por el mundo que los rodea. Es decir, su visión será mucho más amplia que una persona que haya llegado a la cima, pero de una manera un poco más fuerte, un poco más difícil, por así decirlo. También hace referencia a que esta persona será más flexible, más tolerante a las diversidades que existan y más comprensivo ante las necesidades y las ventajas que han sido desarrolladas por el hombre durante su historia. Bueno, también hace mención a que una persona o un joven que ha viajado mucho por el mundo, ha tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, está más predispuesta a hacer negocios internacionales con mucha más facilidad, pues esta persona sabrá que las personas y las culturas son diferentes y que el trato para cada una de ellas debe ser diferente y adaptable, por lo que esta persona será más flexible y tolerante. Hablando, como dije hace un momento, de una persona que ha viajado, de un joven que ha viajado mucho por el mundo. Bueno, la concienciación del entorno. En otras palabras, el ser consciente de lo que sucede alrededor. El autor menciona que para este joven que ha llegado muy rápido a la cima, será muy importante buscar información y conocimiento más relevante. Esto conllevará a que obtenga una actitud mucho más abierta ante sugerencias de mejora, sin miedo a que perjudique a su empresa. Es decir, será mucho más flexible, entenderá mucho mejor algunos puntos de vista de diferentes personas, inclusive mucho mejor que aquellas personas que han tenido que pasar por mucho para llegar al mismo punto. En suma, solamente aquellos hombres de empresa o negocio que han logrado llegar a la cima sin tener que pasar por estos caminos dificultosos o haber tenido que estar inmersos en las operaciones cotidianas de la empresa, podrán tener una mente mucho más abierta ante el mundo exterior. Continuando con la exposición, podemos encontrar el siguiente subtema, el cual se titula La brecha se amplía. Ted Levy nos dice que las empresas se están preocupando más por el ambiente interno de la misma compañía, es decir, que se preocupan más por la producción y por los recursos financieros que puedan obtener estas mismas empresas y no se preocupan por el ambiente externo, que son el de los consumidores, el cual muchos ejecutivos actualmente tienen problemas para entender este ambiente externo. Esto quiere decir que la empresa y los consumidores tienen diferentes ideas. Cuando tienen diferentes ideas, esto quiere decir que la empresa siempre va a perder. ¿Por qué? Porque simplemente la empresa vive de lo que vende, vive de los clientes y vive de las necesidades que tienen los clientes a los cuales estos consumen sus servicios. Es por esta razón que encontramos un pragmatismo deficiente dentro de cada uno de los ejecutivos, puesto que la empresa, la cual estos ejecutivos están liderando, no se adaptan al ambiente externo, sino simplemente se preocupan por vender y vender más productos y no por satisfacer necesariamente las necesidades que demandan los consumidores. Como podemos, la siguiente pirámide del libro de Kotler, el cual nosotros relacionamos mucho con este tema, puesto que esta pirámide nos da las pautas por las cuales nosotros podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En un primer peldaño encontramos a que toda empresa necesita entender primero el mercado en el cual opera, luego las necesidades que tienen y los deseos que tienen estos clientes
los cuales van a permitir que la empresa pueda satisfacer el ambiente externo, el cual últimamente, como nos menciona el autor Ted Levy, no está muy estudiado por los ejecutivos que pertenecen al pragmatismo deficiente. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las necesidades de Maslow, las cuales nos especifican cuáles son las necesidades que tiene cada persona y la cual está dividida en 5 partes, como se pueden observar a continuación. Y es por esta razón que toda empresa tiene que tener en cuenta estas necesidades para poder así satisfacer lo que demanda cada persona, la cual va a permitirle llegar mejor al mercado externo. Contextualizándolo al ambiente y al entorno nacional, en el caso de las empresas, podemos encontrar primero que antes Telefónica no satisfacía las necesidades de sus clientes por el simple hecho de que simplemente vendía su servicio de telefonía y no le importaba lo que sentían y lo que pensaban cada consumidor. Y es por eso que muchas veces muchos clientes dejaron de demandar los servicios de Telefónica y se fueron a otras empresas que fueron llegando poco a poco, como es Claro o Nextel. Un siguiente ejemplo puede ser las bebidas alcohólicas. Las empresas simplemente satisfacen las necesidades de sí misma y no las de los clientes. Es por esta razón que hoy en día encontramos que en cada botella de cerveza o de licor que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, para poder así advertir a los clientes o a los consumidores que demandan dicho producto de que se están haciendo un mal, y no simplemente la empresa está vendiendo un producto y sin importarle lo que requieran los consumidores. Y en un entorno internacional podemos encontrar las empresas como McDonald's, que simplemente se preocupaban por vender y vender sus productos, los cuales eran dañinos para nuestra salud. Sin embargo, hoy en día también podemos encontrar que McDonald's ahora ya no ofrece solamente carnes, sino que también ofrece dentro de sus productos frutas y vegetales, las cuales son menos dañinas para sus consumidores. Entonces, en conclusión, la solución adecuada para poder llegar a que actualmente esta brecha no se amplíe, es que necesitamos formar a ejecutivos jóvenes con una formación adecuada en el ambiente externo y no solamente en el ambiente interno. Y tenemos que tener en cuenta que cada quien tiene que tener una constante actualización de su entorno en el cual pertenece. Continuando con la exposición, el siguiente subtema son las fuerzas que traen el cambio, dentro de las cuales podemos mencionar las que sitúa el escritor. Dentro de estas fuerzas podemos agrupar en una sola lo que es la internacionalización de las empresas y la información que poseen los consumidores. Esto nos quiere decir a que cada empresa que está internacionalizándose y la información que posee cada cliente de la empresa es más gracias a la globalización que hoy en día podemos tener gracias al avance de las tecnologías como el Internet, dentro de las cuales, al final, juntando todas estas fuerzas, podemos encontrar 3 principales, las cuales atraen al cambio. Es decir, ¿qué cambio? El cambio que tiene cada ejecutivo respecto a su forma de pensar o de ser, y cambiar así su forma de pensar para poder satisfacer mejor al cliente, dentro de las cuales podemos encontrar a la globalización, al respecto por los derechos humanos y la planificación organizada. ¿Qué quiere decir la planificación organizada? Concentra más en el análisis de lo que la empresa necesita vender y no simplemente lanzar un producto el cual supuestamente tiene la predicción de que va a triunfar, sino que necesariamente necesita de tener un plan para poder vender un producto el cual les sirva y le pueda satisfacer así las necesidades de los clientes.